En el corazón de un invierno implacable, una joven institutriz llega a una mansión marcada por el luto y los susurros del pasado. Allí, entre muros cubiertos de retratos y secretos, nada es lo que parece. Cada rincón guarda una historia, y cada silencio esconde una herida, pero cuando la bondad de una mujer se cruza con la culpa de un hombre, el destino de ambos comienza a cambiar, aunque el precio de la verdad pueda ser demasiado alto. Bienvenidos a un romance donde el amor nace en medio del dolor y la redención florece bajo la nieve. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Crees que el amor puede realmente curar lo que el tiempo no perdona? Nueva York, invierno de 1891. El carruaje se detuvo frente a los altos portones de hierro forjado que custodiaban la entrada de la mansión Latham. La nieve, fina como azúcar en polvo, caía sobre el empedrado y cubría los tejados con una manta silenciosa. Daisy Whitmore, envuelta en su redingote de lana gris, descendió con cautela, sosteniendo en una mano su pequeño baúl y en la otra una sombrilla ya inútil contra el frío. Su figura esbelta temblaba más por el peso de lo desconocido que por el clima. Había llegado. La mansión, de 3 pisos, coronada por torres oscuras y ventanas altas, se alzaba como una catedral del silencio. Las luces de gas, encendidas a pesar del día, proyectaban sombras alargadas sobre los muros de piedra. Un mayordomo de rostro impenetrable la recibió sin sonrisa y la guió hacia el interior sin palabras. Al cruzar el umbral, Daisy sintió como el calor del vestíbulo apenas alcanzaba a mitigar la frialdad emocional que habitaba en cada rincón. Las paredes estaban cubiertas por tapices oscuros, relojes antiguos y retratos que parecían observarla desde su mutismo dorado. Una escalera de mármol ascendía con solemnidad, y desde lo alto una figura femenina pintada en óleo, vestida de blanco, dominaba la escena con mirada ausente. El retrato de la difunta señora Latham. La señorita Whitmore, institutriz, anunció el mayordomo con voz baja al abrir las puertas del salón principal. Edward Latham estaba de pie junto a la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda. No alzó la vista de inmediato. Vestía una levita negra perfectamente cortada, chaleco gris perla y camisa almidonada, impecable como su reputación. Sus cabellos oscuros, peinados hacia atrás, dejaban ver algunas canas discretas en las sienes. Cuando por fin la miró, sus ojos verdes, fríos como la nieve del jardín, la recorrieron de arriba a abajo con una rapidez inquietante. «Bienvenida. Las niñas están en la sala de estudio. El ama de llaves le mostrará su habitación. Espero discreción, puntualidad y nada más», dijo antes de girarse hacia el fuego como si la conversación hubiese terminado. Daisy inclinó la cabeza con respeto y no dijo una palabra. Sabía leer los silencios mejor que muchos discursos, y ese hombre tenía demasiados acumulados en la mirada. Esa tarde conoció a Clara y a Lucy. La mayor, de 7 años, se mantenía erguida y callada como una dama en miniatura, con su cabello recogido en 2 trenzas apretadas y una expresión grave. La menor, de apenas 4, se aferraba a una muñeca rota y escondía el rostro detrás del cortinaje de terciopelo. Ninguna hizo preguntas, ninguna sonrió, y sin embargo, Daisy sintió una ternura profunda al ver la fragilidad que sus pequeños cuerpos contenían. El ama de llaves, una mujer delgada y rígida, la condujo luego a una habitación del ala este, modesta pero digna. Allí, junto al armario, encontró una caja cerrada con cintas de terciopelo gris. Pertenecía a la señora Margaret. «Nadie ha querido moverla», explicó la mujer antes de retirarse. Daisy permaneció de pie frente a la caja por varios minutos, sintiendo el peso de algo que no se atrevía a nombrar. Esa noche, la cena fue un rito solemne. El comedor era un salón de techos altos y ventanales, cubiertos por cortinas pesadas.
el mantel blanco, los candelabros de plata, la vajilla de porcelana, todo hablaba de elegancia y ausencia. Edward se sentó en la cabecera, las niñas en sus respectivos extremos. Daisy fue ubicada en una silla lateral, sin voz ni gesto. Durante toda la comida nadie mencionó a la madre, ni una palabra, ni una oración. Solo el sonido de los cubiertos, la chispa ocasional del fuego y los pasos lejanos del personal. Fue al retirarse a su habitación cuando Daisy escuchó el susurro. Detuvo el paso al pie de la escalera. Una voz, casi imperceptible, murmuró algo desde lo alto. No era clara, pero parecía decir su nombre. Miró hacia el segundo piso. No había nadie. Solo el retrato. Y bajo sus ojos, una sombra que no se movía. Respiró hondo y subió con paso firme sin mirar atrás. El silencio, en aquella casa, pesaba más que el mármol. Pero lo que más estremecía no era el frío, ni los secretos. Era la certeza de que aquella mansión no estaba simplemente de luto. Estaba viva en su dolor y observaba. Esa noche, mientras apagaba la lámpara, Daisy comprendió que había entrado a un mundo donde el amor y la muerte compartían el mismo techo, y que el puesto de institutriz no era el único vacío que necesitaba ser llenado. El primer amanecer en la mansión Latham se filtró con timidez entre las gruesas cortinas de brocado, tiñendo de gris azulado las paredes altas del cuarto asignado a Daisy. La joven se incorporó con lentitud, aún envuelta por la sensación de haber dormido en una casa donde el tiempo parecía haberse detenido. Afuera, la nieve seguía cayendo, suave y constante, cubriendo los jardines y los caminos con una blancura que contrastaba con el peso de los silencios interiores. El ama de llaves le indicó que debía presentarse en la sala de estudio a las 8 en punto. Las clases de lectura y escritura con Clara y Lucy comenzaban de inmediato. Daisy descendió con paso ligero, recogiendo su cabello en un moño bajo y ajustando la cinta del cuello alto de su vestido de lana gris. En su rostro, la serenidad habitual apenas disimulaba la inquietud que la acompañaba desde su llegada. La sala de estudio era un aposento luminoso, con estantes repletos de libros de cuero desgastado, un globo terráqueo de latón y un gran ventanal con vista a los jardines cubiertos de nieve. Allí la esperaban las dos niñas, sentadas con rigidez en pequeños pupitres de madera. Clara sostenía un cuaderno cerrado entre las manos y evitaba mirarla. Lucy, en cambio, al verla entrar, soltó su muñeca sobre la alfombra y se deslizó por la silla con torpeza para correr hacia ella. ¿Hoy también vas a quedarte?, preguntó con una voz menuda, apoyando su mejilla contra la falda de Daisy. La joven sonrió con dulzura y se agachó para acariciarle el cabello. «Claro que sí, pequeña. Hoy y todos los días que tú lo desees». Clara desvió la mirada hacia la ventana, pero sus dedos se relajaron sobre el cuaderno. Esa fue la primera grieta en el muro que la niña mayor había levantado. Durante las lecciones, Daisy procuró mantener un tono cálido, sin autoritarismo y con especial atención a los gestos. Clara respondió con corrección, aunque sin emoción. Lucy, en cambio, repitió los sonidos de las palabras con entusiasmo infantil, tropezando entre sílabas, pero riendo cada vez que lograba una pronunciación acertada. La risa de Lucy, ligera y cristalina, fue el primer sonido verdaderamente vivo que Daisy escuchó en esa casa. Al mediodía, mientras las niñas eran conducidas por su niñera hacia el comedor, Daisy aprovechó para familiarizarse con algunos corredores de la mansión. Recorrió lentamente el ala oeste, donde los retratos familiares colgaban como testigos de épocas pasadas. Fue entonces cuando sus pasos la llevaron de nuevo a la escalera principal. Allí, suspendido en el tramo medio, dominando la curva del pasamanos de caoba, colgaba el retrato de la difunta señora Latham. La pintura, de gran tamaño, mostraba a una mujer de rostro anguloso y expresión melancólica.
Vestía de blanco, con un corsé perla y mangas abullonadas, sentada junto a una columna jónica, como si formara parte de un mausoleo. Sus manos, delicadamente cruzadas sobre el regazo, sostenían una rosa marchita. Los ojos, sin embargo, eran lo que más impresionaba. Azules, profundos, con una luz que parecía mirar más allá del espectador. Daisy sintió una punzada involuntaria en el pecho. No era miedo, sino algo más parecido a una advertencia. Una criada que pasaba con una bandeja se detuvo al verla allí. Bajó los ojos rápidamente y apresuró el paso. Un lacayo que subía con leña fingió no verla. Daisy permaneció inmóvil. Era evidente que ese retrato provocaba algo en la casa, algo que nadie deseaba nombrar. Esa noche, durante la cena, el ambiente fue más tenso que de costumbre. Edward Latham entró al comedor con su porte habitual, aunque su levita negra tenía un pliegue torcido en la manga izquierda, como si se hubiese vestido con apuro. Saludó con un leve asentimiento de cabeza y se sentó sin pronunciar palabra. Daisy, en su sitio lateral, notó que los ojos del magnate se posaron brevemente sobre ella cuando Lucy la miró con una sonrisa. Luego, el silencio volvió a apoderarse de la mesa. Solo se rompía por el tintinear de los cubiertos y las instrucciones breves que Edward daba al mayordomo. La conversación no existía, como si las palabras hubiesen sido desterradas de aquel comedor desde la última cena de la difunta señora. Cuando la comida terminó, las niñas fueron llevadas a sus habitaciones. Daisy se retiró en dirección al ala este, pero antes de entrar a su cuarto, hizo una pausa en la galería adyacente a la escalera. Miró nuevamente el retrato. La luz de las lámparas de gas hacía brillar el barniz con un fulgor extraño. Un leve crujido resonó en el pasamanos. Al volverse, no vio a nadie. Con el corazón latiendo más rápido de lo habitual, entró a su habitación y cerró la puerta con suavidad. Dejó encendida la lámpara de aceite y se acercó a la caja que aún no había tocado. Retiró con delicadeza las cintas de terciopelo gris. La tapa cedió con un suspiro de madera reseca. Dentro, encontró vestidos doblados con esmero, pañuelos de encaje, una Biblia con anotaciones manuscritas, y en el fondo, una pequeña agenda de tapas de cuero, con las iniciales M.L. grabadas en dorado. Antes de que pudiera hojearla, un sonido la distrajo. Bajo la puerta, alguien había deslizado un sobre blanco sin remitente. Daisy lo recogió con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado. Dentro, una nota escrita con tinta negra en caligrafía impecable. Cuide su lugar. La última que sonrió cayó por esas escaleras. El papel se deslizó de sus dedos y cayó al suelo. Durante largos segundos no pudo moverse. Luego, como por instinto, apagó la lámpara y se quedó sentada a los pies de la cama, abrazando sus rodillas. El silencio de la casa parecía haberse vuelto más denso, como si las paredes respiraran a su alrededor. El eco de esa advertencia retumbaba en su mente, mezclado con la imagen de los ojos del retrato, y con la certeza de que su presencia en la mansión había despertado fuerzas que preferían dormir. Al día siguiente, nadie mencionó la nota. Daisy tampoco, pero al pasar junto al retrato en la escalera, sintió que la mujer pintada la miraba con una intensidad distinta. No era hostilidad. Era una súplica muda, un llamado que aún no sabía cómo interpretar. Y entonces, al volver la vista, descubrió a Edward Latham de pie al final del corredor, mirándola en silencio. No dijo palabra, solo la observó con la misma expresión que ella había visto en el retrato, una mezcla de duelo y advertencia. Luego, desapareció tras la esquina, como una sombra más entre los pasillos de mármol. Daisy volvió a su rutina, enseñando, sonriendo a las niñas, caminando con elegancia por la casa. Pero desde aquella noche, cada paso por la escalera central le provocaba un leve temblor en el alma, porque en aquella mansión los muertos aún tenían algo que decir,
y ella, sin saberlo, ya había sido elegida para escucharlos. El invierno en Nueva York continuaba su dominio absoluto sobre la ciudad. Las calles estaban cubiertas por una capa de nieve que parecía inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiese rendido ante el frío. En la mansión Latham, el aire también era helado, pero no solo por el clima. Algo invisible pesaba sobre sus muros, una presencia que se manifestaba en los silencios prolongados, en los susurros interrumpidos, en las miradas esquivas del personal cuando el nombre de la difunta señora era mencionado. Daisy Whitmore llevaba apenas unas semanas en aquella casa, y sin embargo empezaba a sentir que vivía entre fantasmas. A medida que pasaban los días, más señales despertaban su inquietud. Había notado cómo las criadas evitaban cruzar la escalera central al anochecer, prefiriendo los pasillos laterales, incluso si eso les duplicaba el recorrido. También le llamó la atención que los relojes de pared se detuvieran siempre a la misma hora, las 9:15. Un detalle pequeño pero constante que le erizaba la piel cada vez que lo descubría. Esa mañana, mientras las niñas desayunaban en el comedor pequeño, Daisy aprovechó para ordenar algunos libros en la sala de estudio. Al retirar un volumen de historia, notó que detrás había una pequeña llave oxidada atada con una cinta azul. No sabía de dónde provenía, pero la guardó en el bolsillo de su delantal, impulsada por una intuición que no lograba explicar. Cuando salió al pasillo la vio. Una de las criadas más jóvenes, Ellen, estaba arrodillada frente a la escalera, limpiando los peldaños con un trapo húmedo. Su rostro estaba pálido y su respiración entrecortada. ¿Se siente bien?, preguntó Daisy, acercándose con cautela. La muchacha alzó la vista y sus ojos reflejaron un temor difícil de disimular. No debería quedarse aquí, señorita Whitmore. Este lugar no trae buenos recuerdos. ¿Por qué lo dice?, insistió con suavidad. Ellen miró hacia el retrato de la difunta y luego bajó la voz hasta un susurro. Fue aquí, justo en este tramo. La señora Margaret cayó, pero algunos dicen que no fue una caída. Antes de que Daisy pudiera preguntar más, Ellen se levantó bruscamente y se alejó por el corredor, dejando un rastro húmedo de jabón sobre el mármol. Daisy permaneció inmóvil. Las palabras de la criada resonaban en su mente como un eco perturbador. Aquella escalera, testigo de tantas miradas furtivas, podía haber sido también escenario de una tragedia que la casa prefería enterrar bajo el silencio. Esa tarde, mientras ayudaba a Lucy a dibujar, notó que la pequeña trazaba figuras de una mujer con vestido largo y cabello suelto que parecía flotar. «¿Quién es, cariño?», preguntó Daisy, acariciándole la mejilla. «Es mamá. Está bajando la escalera», respondió Lucy con naturalidad. «Siempre baja cuando todos duermen». Daisy sintió un escalofrío. Intentó sonreír, pero su voz salió débil. «Debe ser un recuerdo bonito, ¿verdad?». «No», respondió la niña, con una inocencia que la estremeció. «Porque siempre se cae». Al caer la noche, la mansión se sumió en una calma tensa. Edward Latham había pasado el día en su despacho, atendiendo correspondencia y evitando el contacto con todos. Las niñas se retiraron temprano, y Daisy, incapaz de conciliar el sueño, decidió recorrer los pasillos con una lámpara en la mano. No sabía bien qué buscaba, pero el presentimiento era más fuerte que la razón. Llegó hasta el salón principal, donde el fuego aún crepitaba débilmente en la chimenea. La habitación olía a cera derretida y a madera húmeda. Se acercó al retrato de Margaret Latham y observó con detenimiento el rostro pintado. La delicadeza del trazo en los labios, la precisión en los ojos, la sombra de tristeza que ningún artista podría haber inventado sin conocer el dolor real. En ese momento, la lámpara iluminó una pequeña inscripción en el borde inferior del marco. La pintura había sido firmada 2 semanas antes de la muerte de la señora.
Un escalofrío recorrió la espalda de Daisy. Dio un paso atrás y su falda rozó el extremo del pasamanos. Por un instante sintió vértigo. ¿Qué hace aquí, señorita Whitmore? La voz grave de Edward resonó a su espalda, cortante como el hielo. Daisy se giró, sobresaltada. Él estaba allí con el rostro tenso, el cabello despeinado y una mirada que mezclaba ira y agotamiento. No podía dormir, respondió con sinceridad. Y me pareció que ese retrato no necesita su atención, la interrumpió con dureza, ni tampoco mis asuntos. No son sus asuntos lo que me preocupa, señor, replicó ella con temblor en la voz, pero sin retroceder. Es esta casa. Hay miedo en cada rincón. Las niñas sienten su ausencia y usted parece vivir con un peso que no deja respirar a nadie. Edward la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego se acercó lentamente, deteniéndose a poca distancia. No tiene idea de lo que habla y no vuelva a mencionar lo que desconoce. Daisy sostuvo su mirada. Había en esos ojos una furia que no era hacia ella, sino hacia sí mismo. No la juzgo, señor Latham. Solo me duele ver tanto dolor contenido. Él apartó la vista, respirando hondo. Luego, sin decir nada más, se marchó del salón, dejando tras de sí un silencio más pesado que el anterior. Daisy permaneció allí unos minutos, observando el fuego apagarse. Cuando volvió a su habitación, no pudo evitar mirar la caja de la difunta que seguía sobre el armario. La abrió una vez más. Entre los vestidos halló una cinta azul descolorida. En su extremo, una pequeña llave idéntica a la que había encontrado esa mañana. Comprendió que ambas piezas pertenecían a un mismo secreto. Esa noche, el sueño se negó a visitarla. Cuando por fin logró cerrar los ojos, el sonido de un golpe seco la hizo despertar sobresaltada. Se levantó y salió al pasillo. Las lámparas estaban apagadas. El aire tenía un olor metálico, como si la nieve hubiese penetrado hasta el interior. Siguió el sonido hasta el cuarto de las niñas. Al entrar, las vio dormidas, pero Clara se agitaba entre sueños, murmurando palabras entrecortadas. Daisy se acercó y la tomó de la mano. «Tranquila, pequeña, estoy aquí». Clara abrió los ojos de golpe con el rostro empapado en sudor y gritó con una voz desgarradora: «¡No dejes que mamá caiga otra vez!». El grito resonó por toda la casa. Edward llegó corriendo, seguido por el ama de llaves. La niña lloraba, temblando, aferrada a la mano de Daisy. «Fue solo una pesadilla», dijo Daisy con calma, aunque su propio corazón latía con violencia. Edward se arrodilló junto a su hija, acariciándole la cabeza. Por primera vez, su voz se quebró. «Todo está bien, Clara. Mamá está en paz». Pero sus ojos, al decirlo, reflejaban todo menos paz. Cuando la niña se tranquilizó, Edward se puso de pie y miró a Daisy con una mezcla de gratitud y reproche. «Le agradeceré que no vuelva a hablar de mi esposa delante de ellas. No quiero que revivan el pasado. No necesito hablar de ella para sentir que aún está aquí», respondió Daisy con firmeza contenida. «Usted también lo siente, aunque no lo diga». Él no contestó. La tensión entre ambos flotó en el aire, tan densa como la penumbra que los envolvía. Finalmente, Edward se marchó sin pronunciar una palabra más. Cuando el silencio volvió, Daisy se sentó junto a la cama de Clara, observando su respiración tranquila. Afuera, la nieve caía sin descanso, cubriendo las huellas del jardín, como si la naturaleza misma quisiera borrar todo rastro de verdad. Sin embargo, en el interior de la mansión, nada podía ocultarse para siempre. Daisy lo comprendió al mirar hacia la ventana y ver reflejado en el vidrio, justo detrás de ella, el retrato del descanso de la difunta. Pero esta vez, los ojos pintados no miraban al vacío. Parecían mirarla a ella, con una tristeza que clamaba por ser escuchada. La joven apagó la lámpara y se quedó en vela hasta el amanecer.
Algo en su interior le decía que la verdad, por dolorosa que fuera, ya había comenzado a abrirse paso entre las sombras de aquella casa, y que el destino había decidido que fuera ella quien la enfrentara. La tormenta llegó sin previo aviso, como suelen hacerlo las verdades que la vida se empeña en ocultar. Al caer la tarde, las nubes densas cubrieron el cielo de Nueva York con un velo de plomo, y el viento, que hasta entonces era apenas un suspiro helado, se volvió rugido. La nieve comenzó a caer con violencia, dibujando espirales en el aire y sepultando, poco a poco, los caminos que conducían a la mansión Latham. Los criados cerraron con prisa todas las contraventanas. El mayordomo reforzó la entrada con tablones cruzados. El ama de llaves ordenó encender cada chimenea y distribuir cobijas gruesas. El mundo exterior había desaparecido. En su lugar solo quedaba el crujido del viento golpeando los cristales y el resplandor cálido y parpadeante del fuego que intentaba vencer la oscuridad. Lacey permanecía en la sala de estudio con Clara y Lucy, las niñas que desde hacía días ya no la miraban con desconfianza, sino con una mezcla de afecto y necesidad. La menor se acurrucaba en sus faldas, mientras la mayor, con el ceño fruncido, intentaba concentrarse en una lectura que no conseguía avanzar. Ninguna preguntó por su padre, y eso le pareció a Daisy más revelador que cualquier comentario. Cuando la noche cayó por completo, el ama de llaves anunció que la cena sería servida solo en las habitaciones. No era seguro desplazarse por la casa mientras los ventanales temblaban con cada embestida del viento. Las niñas fueron llevadas por la niñera a sus cuartos, envueltas en mantas de lana. Daisy subió a su habitación con la promesa de descansar, pero el insomnio la encontró antes de que pudiera siquiera desabrochar su corsé. El fuego de la chimenea chispeaba en su rincón, y ella se sentó en la butaca junto a la ventana. Observó durante largos minutos la nieve golpear los vidrios, cayendo en remolinos incontrolables. Era hipnótico, casi pacífico, hasta que escuchó un crujido en el piso inferior. Tomó su linterna y descendió con cautela, no por temor, sino por respeto al silencio. Cruzó los corredores, sintiendo bajo sus botas el leve crujido de las tablas. Al llegar al salón principal, lo encontró encendido. La chimenea ardía con una llama robusta, y sobre la alfombra 2 copas descansaban sobre la mesa baja. Edward Latham estaba allí, de pie, con la mirada fija en el fuego. Llevaba una bata larga de terciopelo azul oscuro, ceñida con un cinturón de seda, y bajo ella un pantalón de descanso y camisa blanca con el cuello desabotonado. Sus cabellos oscuros caían levemente sobre la frente. Al verla, no se sorprendió. ¿No puede dormir?, preguntó sin apartar la vista del fuego. «No, señor. El viento no me deja en paz», respondió ella, con una voz baja, casi temblorosa. Él hizo un gesto hacia la silla frente a la suya. No era una orden, era una invitación. Daisy se sentó, apoyando la linterna en la mesa. El silencio entre ambos no era incómodo, era una pausa necesaria, una tregua, una confesión en potencia. «Mis hijas han dormido más tranquilas desde que usted llegó», dijo él sin mirarla directamente. «No lo esperaba, no esperaba que alguien pudiera tocar algo en esta casa sin romperlo». «No lo he hecho por usted», replicó ella con honestidad. «Lo he hecho por ellas». Edward asintió lentamente. Sus ojos parecían contemplar más el pasado que el fuego. «Mi esposa, Margaret, no era débil», comenzó con una voz áspera pero cargada de nostalgia. «Todos dicen que sufría de melancolía. Algunos insinúan que estaba enferma de los nervios, pero en realidad era fuerte, orgullosa, fría quizás. Jamás mostró una lágrima, pero algo dentro de ella se fue apagando, día tras día». Daisy no interrumpió. Lo escuchaba con una atención que iba más allá de las palabras. No como institutriz, no como empleada, como mujer. Nuestro matrimonio fue una fachada, un contrato sellado por 2 apellidos y una fotografía en los diarios. Jamás hubo amor.
solo un acuerdo tácito de respetar los límites. Yo no fui un buen esposo, tampoco fui cruel, solo ausente. La voz de Edward se quebró ligeramente. Apretó la copa entre los dedos, pero no bebió. El fuego iluminaba su rostro con tonos dorados y rojizos, revelando las sombras bajo sus ojos. No sé si ella cayó o si se dejó caer. Estaba sola, siempre estaba sola. Y cuando la encontré al pie de la escalera, ya no había nada que decir. Daisy sintió un nudo formarse en la garganta. No por él, sino por la imagen de una mujer que había caminado sin amor por los mismos pasillos que ella recorría ahora. «Usted también está solo, señor Latham», dijo finalmente, y no lo ha notado. Él la miró por primera vez, y en esa mirada intensa, prolongada, no había deseo ni amargura, solo un reconocimiento silencioso de lo que él mismo no sabía que sentía. «¿Cree que aún hay algo en mí que valga la pena?», preguntó, como si cada palabra le costara una parte del alma. Daisy no respondió con palabras. Se limitó a sostenerle la mirada. No bajó los ojos, no cambió de expresión. Solo dejó que su silencio hablara por ella, y Edward comprendió. El reloj del salón dio las 11 campanadas. El fuego crujió con fuerza. Afuera, la tormenta aullaba como un animal herido. Pero allí dentro, en ese rincón apartado del mundo, solo quedaban 2 personas que por primera vez no se escondían detrás de los muros que habían construido. Edward se levantó, caminó lentamente hacia la puerta del salón. Antes de salir, se detuvo en el umbral y la miró una vez más. «Gracias por quedarse esta noche», y luego desapareció entre las sombras del pasillo, dejando tras de sí el leve perfume de maderas nobles y confesiones veladas. Daisy permaneció en su sitio, observando cómo las llamas danzaban sobre la leña. Por un instante, creyó que todo en esa casa podía cambiar, que el hielo podía derretirse, que la soledad podía romperse. La tormenta continuaba, pero por primera vez el frío no venía de adentro. El viento había cesado. Tras días de nieve incesante, la ciudad despertaba bajo un cielo límpido, de un azul pálido que contrastaba con los techos blancos y las copas de los árboles petrificadas por el hielo. El silencio del exterior se sentía más profundo, más cortante, como si incluso la respiración de la ciudad se hubiese congelado por completo. En el interior de la mansión Latham, el calor de las chimeneas no alcanzaba a disolver del todo la tensión que se había instalado desde la víspera. Aquel amanecer traía consigo un presentimiento que Daisy no supo nombrar al despertar, pero que la hizo vestirse con más cuidado que de costumbre. Eligió un vestido de lana azul noche, sobrio, con cuello alto y puños almidonados. Se recogió el cabello con firmeza y ajustó el broche antiguo que llevaba desde niña, un recuerdo de su madre. Algo le decía que aquel día requeriría de toda su entereza. Poco después del desayuno, el sonido de un carruaje deteniéndose frente a la casa quebró la calma. La llegada inesperada de visitas era rara en invierno, y aún más en la reclusión deliberada de la familia Latham. Daisy se encontraba en la galería con Lucy, mostrándole cómo leer una carta sencilla, cuando el mayordomo la llamó con tono seco. El señor Latham desea que las niñas estén presentables para recibir a una invitada importante. Daisy tomó la mano de Lucy y fue en busca de Clara. La mayor no preguntó nada, pero frunció el ceño al escuchar el encargo. Las niñas fueron conducidas al salón de invierno, una de las estancias más luminosas de la casa, con ventanales que daban al jardín cubierto de escarcha. Allí, entre los sillones forrados en brocado color crema y las mesitas adornadas con flores marchitas, esperaba ya una mujer vestida con abrigo de piel blanca, velo semitransparente y guantes de encaje. Su postura era impecable. Tenía el cuello largo, adornado con un camafeo de marfil y los labios pintados de un rojo discreto pero firme.
Sus ojos, de un gris plateado, se detuvieron con frialdad sobre cada rincón, hasta posarse en Daisy. No hubo sonrisa, solo una curva sutil en los labios que no alcanzó a suavizar la dureza de su expresión. «Oh, Edward, no me dijiste que había una dama nueva a cargo de la casa», dijo, con una voz suave y venenosa. Edward Latham se mantenía de pie junto a la chimenea. Vestía una levita gris oscuro, sin chaleco, y su cabello lucía más revuelto de lo habitual, como si la llegada de aquella mujer lo hubiese tomado desprevenido. «Ella es la institutriz», aclaró él sin mucha convicción. «Daisy Whitmore». «Ah, encantador nombre. Muy poético», comentó Adela, extendiendo apenas la mano enguantada. No esperaba una reverencia, solo medirla. Daisy inclinó la cabeza con cortesía. No necesitaba que nadie le explicara quién era aquella mujer. Bastaba con la forma en que Edward evitaba mirarla directamente, o con el modo en que Clara se había puesto rígida al oír su voz. «Es un placer conocerla, señora Rowe», dijo Daisy con voz serena. Adela la estudió unos segundos más, como quien evalúa un objeto en una vitrina. «No estoy segura de que lo sea, pero ya lo veremos». El comentario quedó flotando en el aire como un perfume amargo. Durante el té que siguió, Edward se mantuvo más callado de lo habitual. Adela hablaba sin cesar, intercalando anécdotas de cenas en Newport, rumores sobre matrimonios de sociedad y sutiles referencias a la soledad de los viudos respetables. Clara permanecía con la vista baja, revolviendo el té sin beberlo. Lucy, inocente como siempre, miró a Daisy y luego a Adela con curiosidad. «¿Usted también va a cuidar de nosotras?», preguntó la pequeña. Adela sonrió con frialdad y ladeó la cabeza. «Oh, querida, no. Yo solo vine a cuidar de tu padre». La frase, dicha con suavidad, hizo que Edward se removiera en su asiento. Daisy mantuvo su expresión neutral, pero sintió una punzada en el pecho. Clara, en cambio, se levantó sin pedir permiso y salió del salón en silencio. Más tarde, en el corredor, Adela la interceptó. Se había quitado el abrigo y caminaba con la seguridad de quien se sabe dueña de un territorio que nadie le ha disputado nunca. Su vestido de terciopelo burdeos resaltaba su elegancia calculada. «Señorita Whitmore», dijo sin perder la sonrisa, «permítame un consejo. Este lugar es demasiado grande para una mujer sola y demasiado frío para ilusiones». Daisy no respondió. «Edward es un hombre noble», continuó Adela, «pero la nobleza no se mezcla con lo común, y usted, por más bien que eduque a las niñas, no es más que eso, una institutriz con buena dicción. Espero que sepa retirarse cuando llegue el momento». «No tengo intenciones de quedarme donde no soy deseada», replicó Daisy con voz firme, «pero tampoco aceptaré que se me empuje fuera de donde soy útil». Adela arqueó una ceja, sorprendida por la respuesta. «Veremos cuánto dura su utilidad cuando las cosas vuelvan a la normalidad. La sociedad tiene memoria, señorita Whitmore, y yo tengo influencia». Luego, con paso elegante, se alejó, dejando tras de sí una estela de perfume y amenaza. Esa noche, Daisy fue a buscar a Clara. La encontró en la biblioteca, sentada en el suelo, con los ojos perdidos en una página que no leía. «No me gusta ella», dijo la niña antes de que Daisy pudiera hablar. «Mamá tampoco la quería. Una vez la escuché decir que era como una víbora envuelta en seda». Daisy se agachó a su lado y le acarició el cabello. «No permitiré que te hagan daño, Clara». «¿Ella va a ser nuestra nueva madre?». La pregunta la tomó por sorpresa. La niña no lloraba, solo preguntaba como quien teme la respuesta. Daisy tragó saliva. «No, ella solo es una visita». Clara cerró el libro con fuerza, se levantó sin decir más y salió de la biblioteca. Cuando Daisy regresó a su habitación, encontró sobre la cómoda una tarjeta blanca, escrita con tinta azul. «Una dama sabe cuándo retirarse, no provoque lo innecesario». La firmaba con iniciales discretas, A.R. Al leerla, no sintió miedo.
Sintió algo más difícil de nombrar, la certeza de estar en medio de una partida que no había elegido jugar, pero que ahora no podía evitar, porque lo que estaba en juego no era solo su trabajo, ni su dignidad, eran las niñas, la atmósfera de aquella casa, y algo que empezaba a nacer en el silencio, en las miradas detenidas, en los gestos velados. Edward no dijo nada al respecto. Esa noche cruzaron en el pasillo sin hablar. Él bajó la mirada. Ella mantuvo la frente alta. A veces, la guerra más silenciosa se libra entre dos mujeres que no comparten palabras, pero que entienden perfectamente lo que está en disputa. Y en la mansión Latham, la tormenta había terminado afuera, pero adentro apenas comenzaba. La mañana amaneció gris, envuelta en una neblina espesa que parecía negarse a disiparse. Las ventanas de la mansión Latham estaban empañadas por el contraste del calor interior y el frío que persistía fuera, cubriendo los campos con una fina escarcha blanca. El mayordomo anunció con voz baja que ese día, por tradición familiar, se realizaría la visita anual al mausoleo. Edward no había mencionado nada al respecto, pero las niñas debían estar preparadas, y también la institutriz. Daisy ayudó a Clara y Lucy a vestirse con atuendos apropiados para la ocasión. Las pequeñas llevaban abrigos negros de lana gruesa, guantes de cuero y gorros de terciopelo oscuro que ocultaban en parte sus cabellos. Daisy optó por un vestido gris grafito, sobrio y de líneas rectas, con un abrigo largo ceñido en la cintura, el mismo que había pertenecido a su madre y que guardaba para días especialmente solemnes. No se atrevió a usar joyas, solo el camafeo habitual, ahora bajo el cuello abotonado de la blusa. El carruaje salió en silencio. Edward no pronunció palabra durante el trayecto. Iba sentado frente a Daisy, con el rostro vuelto hacia la ventana, aunque no parecía observar el paisaje. Sus ojos estaban ausentes, como si viajaran hacia un pasado que él no deseaba revivir. El cementerio familiar se encontraba a las afueras de la ciudad, rodeado por árboles altos y desnudos. Las lápidas eran antiguas, algunas inclinadas, otras cubiertas de musgo. El mausoleo de los Latham, una estructura de piedra gris con columnas dóricas, se alzaba al fondo, entre las hojas secas y las estatuas de ángeles con alas rotas. Al descender del carruaje, Clara tomó la mano de Daisy con fuerza. Lucy caminó con pasos cortos, mirando con curiosidad el lugar, como si esperara que su madre saliera de detrás de alguna tumba con una sonrisa. Edward avanzó solo, sus botas dejando huellas profundas sobre el camino congelado. Cuando llegó al umbral del mausoleo, se detuvo y bajó la cabeza. El interior olía a humedad, a cera consumida y a abandono. Sobre la losa central descansaban varias coronas de flores secas, algunas deshechas por el tiempo. Daisy dejó que las niñas colocaran un pequeño ramo de lirios blancos sobre la lápida. Luego se apartó unos pasos, con la intención de dar espacio. Fue entonces cuando lo vio. Entre los restos de flores marchitas, casi oculto por una corona caída, había un pequeño papel doblado. Daisy lo tomó con disimulo, sintiendo el temblor recorrerle los dedos. Lo abrió con cuidado. Ella no cayó, fue empujada. Las palabras eran claras, trazadas con tinta negra. El papel estaba arrugado, pero no mojado. Alguien lo había colocado allí recientemente. Daisy sintió que el mundo se detenía. Miró alrededor. Nadie la observaba. Edward estaba con las niñas, en silencio, con la mirada fija en la lápida. Guardó el papel dentro de su guante, con el corazón latiendo con fuerza. Poco después, cuando todos regresaron al carruaje, Edward no volvió a su sitio. Se excusó con una frase breve y desapareció entre la niebla, diciendo que regresaría más tarde por sus propios medios. El cochero, sorprendido, no preguntó nada. Las niñas no reaccionaron. Parecía que ya estaban acostumbradas a la manera en que su padre se desvanecía cuando el dolor lo alcanzaba.
De regreso a la mansión, el ambiente estaba más enrarecido que nunca. El fuego ardía en las chimeneas, pero el aire parecía helado. El personal se movía con discreción. Daisy acompañó a las niñas a sus habitaciones y luego regresó a su cuarto, donde extrajo la nota y la extendió sobre el escritorio. La observó durante largos minutos, repasando cada palabra como si en ellas se escondiera una voz, una advertencia, una acusación. Pasaron horas antes de que Edward regresara. Lo hizo a pie, con el abrigo cubierto de escarcha y los ojos inyectados de algo que no era solo cansancio. Se encerró en su despacho y no permitió que nadie lo molestara. Al anochecer, Daisy fue llamada por el mayordomo. Edward deseaba verla. Su voz, al decirlo, no dejaba entrever si aquello era una orden o una súplica. Ella acudió. El despacho era un aposento sobrio, con estanterías altas, cortinas pesadas y un escritorio antiguo lleno de papeles. La lámpara de aceite creaba sombras en las paredes y una copa de licor medio vacía descansaba junto al tintero. Edward estaba de pie junto al ventanal. No se volvió al oírla entrar. «Recibí una carta», dijo él sin preámbulos. «Una amenaza». Daisy permaneció de pie, esperando que continuara. «Me acusan de haber encubierto la verdad sobre la muerte de Margaret. Quien la envía asegura tener documentos, informes médicos, testigos. Me exigen silencio, o mi reputación será destruida». «¿Y es cierto lo que dicen?», preguntó ella con voz baja, sin alzar la mirada. Edward tardó en responder. «Es cierto que no todo se dijo, que preferí callar, que no soportaba la vergüenza, el juicio de la sociedad, la compasión ajena, o el odio. No lo sé, pero no la empujé. No lo hice». Daisy dio un paso hacia él. «¿Sabe quién la envió?». «No, no hay firma, pero tengo mis sospechas». Ella pensó en la nota encontrada en el cementerio, en el papel, en la letra firme, en el lugar donde fue dejado, pero decidió callar. «Adela cree que lo mejor es anunciar un compromiso», añadió Edward con un tono más bajo, casi avergonzado. «Dice que juntos podremos enfrentar cualquier escándalo, que un matrimonio calmaría los rumores, protegería a las niñas, daría una imagen de estabilidad». Daisy sintió un peso caerle sobre el pecho, no por las palabras, por lo que no se atrevía a decir. «¿Y usted qué piensa?». Edward se volvió hacia ella. La miró por primera vez desde que había entrado. «No lo sé. La confesión fue más dolorosa que cualquier decisión. Adela es una mujer influyente», continuó él. «Podría protegerme, pero no siento paz a su lado, solo estrategia». Daisy dio otro paso. El rostro de él estaba a pocos centímetros del suyo. El fuego crepitaba a lo lejos. El silencio se volvió espeso. «No siempre lo correcto es lo que el mundo espera», dijo ella con serenidad. «Y a veces, quien se oculta detrás de una fachada termina por destruirse desde dentro». Los ojos de Edward se llenaron de un brillo oscuro. No era deseo, era desesperación contenida. «No quiero arrastrarla a esto, Daisy. Usted merece algo más que ser el escudo de mis errores». Ella sostuvo la mirada. No respondió. No había palabras que pudieran romper lo que en ese instante se instaló entre los dos. Minutos después, cuando salió del despacho, caminó por los pasillos sin rumbo. Sentía el corazón oprimido, como si una verdad sin nombre la siguiera a cada paso. Entró al salón de invierno. Las flores estaban marchitas y el aire frío se filtraba por alguna rendija. Sobre la mesa de centro encontró una copa vacía y un guante femenino, olvidado. Adela había estado allí. La guerra aún no había comenzado, pero los bandos ya estaban formados. Y en el centro de aquella batalla silenciosa, Daisy comprendió que su lugar no era seguro, pero tampoco era pequeño. No importaba cuán fuerte fuera la amenaza, la verdad había comenzado a respirar, y no había regreso posible. La mansión Latham amaneció con un ajetreo inusual.
Desde muy temprano, el sonido de pasos apresurados, voces cruzadas entre criadas y el ir y venir de floreros de cristal anunciaban que algo estaba por suceder. Daisy observó desde la galería cómo descargaban cajones llenos de velas, guirnaldas de pino, bandejas de plata y copas de cristal tallado. El jardín, cubierto aún por la nieve de los últimos días, había sido despejado justo frente al salón principal, donde alfombristas colocaban una senda roja que conducía desde la entrada hasta los escalones de mármol. «Esta noche habrá un baile», comentó el ama de llaves, sin mirarla directamente. «Una velada de invierno, invitados importantes. De esos que miran más con el apellido que con los ojos». Daisy no respondió. Sintió el corazón golpearle suavemente el pecho, como si el eco de esa frase abriera una puerta que ella no había querido cruzar. Un baile, en aquella casa, donde hasta el aire se había negado a moverse durante semanas. Durante el almuerzo, Clara estuvo callada. Lucy preguntó si podría usar la cinta de terciopelo azul que le había regalado su madre. Edward no se presentó a la mesa. Nadie mencionó el nombre de Adela Rowe, pero su presencia flotaba en cada rincón, como un perfume persistente que no se desvanece, por más que se abra la ventana. Al caer la tarde, la mansión comenzó a transformarse. Candelabros de cristal descendían de los techos altos, iluminando los salones con una luz cálida que disimulaba las sombras. El salón de baile fue abierto por primera vez en años. El polvo fue barrido, las cortinas cambiadas, y el piano de cola fue afinado con esmero por un músico traído especialmente de Manhattan. Daisy no tenía razones para asistir. No era invitada, no era una dama de sociedad. Era la institutriz, la mujer invisible. Pero las niñas insistieron. Lucy se negó a dormir si ella no prometía bajar, al menos por un instante. Clara no dijo nada, pero le dejó sobre la cama un pequeño broche de perlas y un pañuelo de encaje cuidadosamente doblado. Con manos temblorosas, Daisy eligió el vestido más digno que poseía. Era de muselina color lavanda, de mangas largas y falda amplia, con botones forrados hasta el cuello. Lo había heredado de una tía lejana, y aunque estaba algo pasado de moda, conservaba la sobriedad y la gracia de una mujer que no buscaba deslumbrar, solo permanecer de pie. Se recogió el cabello en un moño bajo, firme, y descendió con paso discreto, cuando el reloj marcaba las 8. El salón ya estaba lleno. Hombres de levita oscura y mujeres envueltas en seda y tul conversaban junto a las columnas, fingiendo interés en las esculturas, pero observando cada movimiento con la precisión de cuchillos. Daisy caminó bordeando los muros, sin intención de llamar la atención, solo para ver a las niñas que desde el piso superior espiaban escondidas tras una cortina. Y entonces la vio. Adela, vestida con un atuendo de terciopelo borgoña, el escote pronunciado enmarcado por una gargantilla de diamantes, y guantes hasta el codo. Su cabello estaba recogido con perlas y su risa fluía como una melodía estudiada. A su lado, Edward Latham, de traje negro impecable, con pañuelo de seda blanco en el bolsillo y expresión contenida. Cuando Adela lo tomó del brazo con naturalidad, Daisy sintió que el suelo se aflojaba bajo sus pies. «El señor Latham y yo tenemos noticias que dar esta noche», dijo Adela en voz alta, justo cuando la orquesta comenzaba a afinar. «El invierno traerá consigo una unión que restaurará la armonía de esta casa». Algunas damas aplaudieron con discreción, otras simplemente levantaron las cejas. Daisy sintió una presión en el pecho, un nudo formado por todas las palabras no dichas, por las miradas suspendidas, por los silencios compartidos. Se dio la vuelta, quiso marcharse, quiso volver a ser invisible, pero no llegó a dar un paso. El sonido del primer vals llenó el salón. Los invitados comenzaron a colocarse en pareja. Adela extendió la mano hacia Edward. Él la miró por un instante y la soltó, y caminó.
a través del salón, entre las parejas formadas, entre los murmullos que se volvieron cuchicheos. Sus pasos resonaban sobre el mármol, seguros, decididos. Todos lo observaban. Daisy no se movió. Quiso retroceder, pero sus pies no respondían. Edward se detuvo frente a ella. No dijo nada. Solo extendió la mano. Y entonces, en medio de los trajes brillantes y los vestidos pomposos, el hombre más temido de Wall Street bailó el primer vals con la institutriz. El silencio fue total. La orquesta, desconcertada por un instante, retomó la melodía. Los demás siguieron bailando, fingiendo normalidad, pero todos, sin excepción, mantenían la vista fija en ellos. Daisy no hablaba, no sonreía. Solo seguía el ritmo con una dignidad que no necesitaba adornos. Las manos de Edward la sostenían con firmeza pero sin apretar. Sus ojos no se apartaban de los de ella. Cada paso era una confesión, cada giro, una promesa. Cuando el vals terminó, él la soltó suavemente. No dijo una palabra, no pidió perdón, no explicó, y se alejó. Daisy permaneció de pie, con la mirada baja, sabiendo que todos la observaban, sabiendo que Adela la había visto. Esa noche, cuando las luces se apagaron y el salón quedó vacío, Daisy subió a su habitación sin encender la lámpara. Cerró la puerta con cuidado, se sentó en el borde de la cama y dejó que el silencio la envolviera. Pasaron varios minutos, o tal vez horas, y entonces un golpe suave en la puerta. «Soy yo», dijo la voz, apenas audible. Ella no respondió, pero no hizo falta. La puerta se abrió. Edward entró sin encender la luz. Solo la luna dibujaba sus perfiles en la penumbra. Se acercó con lentitud. No la tocó. No se sentó. Se quedó de pie, con el rostro vuelto hacia ella. «Te amo», dijo, con una voz rota, sincera, sin adornos. «Pero no puedo arrastrarte conmigo al abismo». Daisy levantó la mirada. En sus ojos no había sorpresa, solo una calma dolorosa. «Entonces, no me mires como si quisieras salvarme», susurró. Él bajó la cabeza y se fue. La puerta se cerró con un leve clic y el silencio volvió. Pero esta vez no fue un silencio de muerte. Fue el silencio de algo que, aunque no se dijera, ya había sido pronunciado. El eco del vals todavía resonaba en los salones de la mansión Latham, cuando, a la mañana siguiente, los periódicos de sociedad comenzaron a aparecer uno tras otro en los umbrales de las residencias más distinguidas de Nueva York. Las letras en tinta negra manchaban las primeras planas con titulares insidiosos, elegantes en su malicia, diseñados para escandalizar sin perder el decoro. El viudo de Wall Street rompe el luto con una institutriz desconocida. La señorita Whitmore y el escándalo del baile de invierno. Una nueva señora Latham, sin apellido. Las imágenes eran escasas, pero la narrativa era clara. En los círculos de costura, en los clubes privados, en las mesas de té y en las recepciones de las esposas de los accionistas, no se hablaba de otra cosa. El nombre de Daisy Whitmore, hasta entonces una sombra respetuosa dentro de la mansión, se convirtió en el epicentro de la más reciente tormenta social. Adela no se esforzó en disimular su victoria. Con pasos seguros y voz amable, recorría la casa como si ya le perteneciera, dando instrucciones al personal, corrigiendo los modales de las niñas y dejando caer frases con aparente dulzura. «Una mujer debe saber cuál es su lugar», o «Las emociones descontroladas destruyen reputaciones que jamás se recuperan». Daisy intentó mantenerse al margen. Dedicó sus días a las niñas, sin levantar la voz, sin modificar su rutina, aunque sus manos comenzaban a temblar por las noches al abrir los libros de lectura. Sabía que no tardaría en llegar el golpe final. Y llegó. Una carta con membrete oficial fue entregada en mano por un joven asistente de la Junta de Educación. La citaban a una audiencia para revisar su licencia de enseñanza.
No se mencionaban motivos explícitos, pero el tono era claro. Su conducta debía ser revisada a la luz de los recientes rumores de impropiedad. Edward no dijo nada. La evitó. Se excusó en compromisos, reuniones, negocios. Pero Daisy, que sabía leer los silencios como se lee un poema, entendía que su alejamiento era una forma de protegerla. O al menos, eso se repetía a sí misma en las horas más solas de la noche. Fue Clara quien, con sus silencios, dejó claro cuánto entendía también. Se volvió taciturna, reservada, volviendo a la rigidez que la había envuelto los primeros días. Lucy, en cambio, hacía preguntas directas, con la valentía que solo los niños poseen. ¿Ya no nos vas a cuidar? Estoy aquí, Lucy, respondía Daisy con ternura. Pero pronto te vas a ir, ¿verdad? Daisy no contestaba, solo acariciaba su cabello y se lo recogía con la cinta azul que la niña adoraba. Una mañana, antes del desayuno, Edward pidió verla en el despacho. Ella entró con el corazón anticipando el final. Él estaba de pie, junto a la ventana, con los papeles de siempre extendidos sobre el escritorio. No la miró de inmediato. «He vendido parte de mis acciones», dijo sin rodeos. «Lo suficiente para cubrir cualquier sanción que la Junta quiera imponerle. Y también para impedir que estos rumores lleguen a las instituciones donde ha trabajado». Daisy lo escuchó en silencio. Sus ojos no parpadeaban. Sus manos estaban entrelazadas con fuerza. ¿Eso significa que estoy limpia de culpa ante el resto del mundo? «Significa que no permitiré que la destruyan», respondió él, finalmente mirándola. «Pero no puedo defenderla como ella merece. No ahora, no así». La distancia entre ellos, que en otros días había sido un puente invisible de miradas, ahora era un muro. Edward, tan erguido, tan poderoso ante los demás, parecía un hombre derrotado en presencia de aquella mujer que nunca le había exigido nada, pero que le había dado todo. «¿Y qué haremos?», preguntó ella con voz baja. Él desvió la mirada. «Lo mejor será que se marche por un tiempo, hasta que todo esto se apague». Esa frase selló la herida. Esa noche, sin valijas, sin despedidas teatrales, Daisy subió por última vez a la escalera principal. Cada escalón le pareció más largo que el anterior. Al llegar a su habitación, encontró la puerta entreabierta. Dentro, una vela encendida, y sobre su cama, una pequeña caja de madera. No era suya. Al abrirla, encontró un pañuelo bordado, un broche dorado y una carta. La letra era temblorosa pero reconocible. Margaret Latham. «Si alguien lee esto tras mi partida, es porque mis hijas ya no tienen a su madre. Si alguna mujer llega a esta casa y se detiene a mirar más allá de los retratos, si es capaz de hablar con ellas sin temor ni lástima, si logra hacerlas reír, ruego que no las deje solas. Esta casa necesita más que un apellido, necesita amor». Daisy sintió cómo las lágrimas se deslizaban por su rostro sin pedir permiso. Sostuvo la carta contra el pecho, cerró los ojos y permaneció de pie durante largos minutos. No había un adiós escrito en esa carta. Había una súplica, y había sido dirigida a ella. Al día siguiente, cuando salió al amanecer por la puerta de servicio, Lucy ya la esperaba. Tenía el abrigo puesto y los ojos muy abiertos. «Te vi hacer la maleta», dijo con voz temblorosa, «y encontré algo para ti». La niña sacó del bolsillo un papel doblado. Era una hoja rasgada de un cuaderno con un dibujo torpe de una casa, 2 niñas y una mujer de cabello recogido. «No tienes que ser mamá para quedarte», susurró Lucy. «Solo quédate». Daisy la abrazó con fuerza. Fue un abrazo sin palabras, sin promesas, un abrazo que llevaba dentro todas las despedidas no dichas. Al subir al carruaje que la esperaba, Daisy no miró hacia atrás. No necesitaba ver la mansión. La llevaba ya consigo. En el broche, en la carta, en el dibujo arrugado, y aunque la nieve volvía a caer con la suavidad de un luto silencioso, en su corazón quedaba una certeza:
no todo estaba perdido, porque incluso en medio de la difamación, del escándalo y del silencio, el amor seguía hablando en las pequeñas cosas, y ella lo había escuchado. La mansión Latham permanecía en un inquietante silencio. La tormenta de nieve de la noche anterior había cubierto los caminos con una capa espesa y blanca, amortiguando hasta el eco de los pasos. En el despacho del ala norte, Edward sostenía entre sus manos temblorosas la carta que Lucy había entregado a Daisy, y que ésta, antes de partir, había dejado cuidadosamente sobre su escritorio. El sobre, ya abierto, tenía un borde desgastado, y la caligrafía, reconocible de inmediato, pertenecía a Margaret. El magnate la había leído una vez, y luego otra, y otra más, hasta que las lágrimas le nublaron los ojos. El papel temblaba entre sus dedos, mientras su cuerpo rígido apenas se sostenía sobre la silla. Las palabras de su difunta esposa resonaban como un eco suave y trágico en la penumbra de la habitación. Si alguna vez ya no estoy, no dejes que nuestras hijas se marchiten en el silencio. Permite que otra alma les lleve luz, aunque no sea yo. No apagues el fuego por lealtad a mi sombra. Te amé, Edward, pero me venció la oscuridad. Apretó la carta contra el pecho y cerró los ojos. Una súbita punzada de dolor le cruzó el alma, como si por fin permitiera que todo lo que había enterrado durante años saliera a la superficie. Su arrogancia, su cobardía, su negativa a mirar de frente al amor, todo se desmoronaba. No era el luto lo que había hecho de su casa un mausoleo, sino el miedo. Él mismo había sellado cada ventana, cada puerta, cada posibilidad de vida después de la muerte de Margaret. Se puso de pie bruscamente, con la carta aún en la mano. Caminó hacia la chimenea, donde la leña ardía con pereza, y dejó caer el papel dentro del fuego. Las llamas devoraron la tinta con un crujido seco. Era hora de dejar el pasado en el pasado. Si Daisy aún no había partido del todo, si aún era posible alcanzarla, no debía perder más tiempo. Minutos más tarde, se presentó en el salón principal donde lo esperaban 3 de sus socios, reunidos para ultimar detalles sobre la compra de nuevos terrenos en Brooklyn. Pero Edward no vestía el traje habitual ni su levita de terciopelo oscuro. Llevaba un abrigo gris claro, el cuello levantado por el frío, y su expresión no era la de un hombre de negocios, sino la de un hombre al borde de una decisión irreversible. «Caballeros», dijo, interrumpiendo cualquier saludo cortés, «esta será mi última reunión con ustedes». El silencio cayó como un manto helado. Uno de los socios, un hombre mayor de bigote espeso, intentó replicar con una sonrisa diplomática. «¿Se refiere a que no asistirá a la cena anual?» «Me refiero a que renuncio al consejo», aclaró Edward con voz firme. «Mi tiempo en esta empresa ha terminado. Les agradezco los años de lealtad. Y sí, cometerán errores sin mí, como yo los cometí creyendo que lo tenía todo bajo control». Los otros intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos murmuró algo sobre la necesidad de conversar en privado, pero Edward no escuchó. Ya había dado la vuelta y se dirigía hacia la salida sin mirar atrás. Horas después, cuando el sol apenas comenzaba a declinar tras los ventanales de vidrio empañado, Edward se detuvo frente a una pequeña capilla de piedra ubicada en los antiguos terrenos de su infancia. El viento sacudía las ramas desnudas de los árboles y la nieve crujía bajo sus botas. Llevaba consigo una sola flor blanca, robada del invernadero, protegida entre sus manos enguantadas. Empujó la puerta de madera con esfuerzo. El interior, iluminado solo por la tenue luz que entraba por los vitrales, era frío y silencioso. Había bancos cubiertos por sábanas, una alfombra antigua, enrollada en un rincón, y una atmósfera que parecía suspendida en el tiempo. La capilla no era utilizada desde hacía décadas, pero seguía en pie, testigo de sus rezos infantiles, de las primeras navidades y de los sermones de un padre que ya no estaba. Daisy estaba allí,
Sentada en el primer banco, vestía un abrigo de lana color camel y sostenía el gorro entre las manos. Había huido de la casa, sí, pero no había podido marcharse del todo. Su tren partía en pocas horas, pero antes de irse, quiso despedirse del único lugar que no la juzgaba. Cuando sintió la puerta abrirse, giró lentamente. Al verlo, no se levantó, tampoco sonrió. Solo lo miró, con esa mezcla de tristeza y ternura que Edward jamás había sabido interpretar. Hasta ahora, él avanzó con paso firme hasta quedar frente a ella. Daisy no pronunció palabra. Edward dejó la flor sobre el banco y se arrodilló. «No quiero que seas madre de mis hijas», dijo en voz baja con los ojos fijos en los suyos. «Quiero que seas la mujer de mi vida». El silencio se hizo espeso, como si incluso el viento hubiera dejado de moverse. La capilla entera pareció contener el aliento. Daisy bajó la mirada, no por temor, sino por emoción. En su pecho, algo cálido comenzaba a derretir el hielo de las últimas semanas. «¿Estás dispuesto a amar con todo lo que implica?», preguntó ella con voz temblorosa. «¿A dejar de esconderte? Estoy dispuesto a levantar la casa desde sus cimientos si hace falta, a pedir perdón 1000 veces, a escuchar cada historia que no contaste y a guardar silencio cuando lo necesites, pero sobre todo estoy dispuesto a amarte sin huir», respondió él. Daisy se levantó lentamente, su abrigo rozó la madera del banco y sus guantes cayeron al suelo. Edward se incorporó con lentitud, temeroso de que cualquier movimiento apresurado quebrara la delicadeza del momento. Sus rostros quedaron frente a frente, tan cerca que podían escuchar la respiración del otro. Entonces, susurró ella, «No me sueltes esta vez». Edward extendió la mano y Daisy se la tomó. Afuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo, y dentro de aquella capilla olvidada, por primera vez en muchos años, dos almas rotas encontraron refugio no en la fe, sino en el amor. La mañana amaneció cubierta por un manto blanco, espeso y silencioso. Desde las primeras horas, la nieve caía sin cesar sobre los tejados de la mansión Latham, ocultando las imperfecciones del tejado, las estatuas de mármol cubiertas de escarcha y los senderos de piedra que conducían al jardín interior. No había sol, pero la claridad era suave y envolvente, como si el cielo entero hubiese decidido purificar cada rincón de esa casa marcada por años de duelo y silencio. En la cocina, la señora Graves, acompañada por 2 criadas fieles, preparaba un modesto desayuno con manos temblorosas y una emoción contenida en el pecho. No había banquetes ni menús elaborados, solo pan horneado en casa, mantequilla fresca y una pequeña tarta de frutas que la propia Lucy había decorado con torpeza infantil y amor sincero. Nadie en la casa hablaba en voz alta. Era como si todos comprendieran que aquel día no debía profanarse con el ruido mundano, sino celebrarse desde la intimidad y la gratitud. Daisy se preparaba en el antiguo dormitorio de huéspedes, donde un espejo alto de marcos dorados reflejaba su figura sin artificios. Su vestido era una prenda de lana color crema, bordado a mano con pequeños hilos de seda en el cuello y los puños. No tenía encajes ni cristales, ni cola larga. Era un vestido sencillo, cálido, honesto, como ella. En el cabello, recogido en un moño bajo, lucía un pequeño broche de perlas que había pertenecido a su madre, el único objeto de valor que había conservado tras la ruina de su familia. La señora Graves le ayudó a colocarse los guantes blancos, mientras Lucy, sentada en la alfombra, la observaba con los ojos muy abiertos, como si contemplara una aparición celestial. «Estás tan bonita como una princesa», susurró la niña. Daisy le sonrió con dulzura y se agachó para acariciarle la mejilla. «Y tú serás mi damita de honor más valiente», dijo, depositando un beso en su frente. A la hora señalada, Daisy salió por la antigua galería que conectaba la casa con el jardín interior.
Cada paso resonaba suavemente sobre las baldosas, y la tela de su vestido se agitaba con gracia con cada movimiento. Afuera, el paisaje era un cuadro de invierno. El jardín, normalmente descuidado, parecía ahora un lugar mágico, cubierto de nieve fresca. Las ramas de los árboles estaban cargadas de blanco, y la fuente central, congelada por completo, tenía una capa brillante de hielo que reflejaba la luz gris del cielo. Edward la esperaba de pie junto al banco de piedra, donde años atrás solía leer con sus hijas. Llevaba un abrigo largo y oscuro, abotonado hasta el cuello, y en la solapa una flor blanca descansaba como único adorno. No llevaba guantes. Sus manos estaban desnudas y visiblemente tensas. Al verla acercarse, su respiración se volvió inestable y su mirada, normalmente firme, se suavizó como nunca antes. No había música. No había testigos nobles ni invitados de apellido ilustre. Solo estaban Clara, Lucy, la señora Graves, el mayordomo Morris y dos criadas más que se mantenían en discreta distancia, con los ojos brillantes por la emoción. El oficiante era un clérigo retirado, amigo de la familia desde hacía décadas, de voz ronca y mirada sabia. Había aceptado oficiar aquella unión sin condiciones, comprendiendo la rareza del momento, pero también su profundo significado. «Estamos aquí», comenzó el anciano con voz pausada, «no para celebrar el lujo, ni la perfección, ni la obediencia a los mandatos sociales. Estamos aquí para bendecir el valor, porque amarse en medio de la tristeza, elegirse después del duelo, es más valiente que cualquier otra cosa». Daisy y Edward no apartaban la vista uno del otro. No se tomaban de las manos. No necesitaban hacerlo. Era en la mirada donde se decían todo. «Edward Latham», continuó el clérigo, «¿prometes cuidar y respetar a Daisy Whitmore no como madre de tus hijas, sino como compañera, igual a ti en alma y valor?» «Lo prometo», dijo él con la voz quebrada. «Daisy Whitmore», siguió el anciano, «¿aceptas a este hombre no como salvador, sino como un ser imperfecto que se arrodilló no ante tu belleza, sino ante tu bondad?» «Lo acepto», susurró ella, y una lágrima rodó por su mejilla sin romper la serenidad de su expresión. Cuando el clérigo pronunció las últimas palabras de bendición, un viento suave cruzó el jardín, levantando una nube de nieve ligera que danzó brevemente entre ellos. Lucy, sin esperar señal alguna, corrió hacia Daisy y Edward y los abrazó con todas sus fuerzas. «¿Ahora sí somos una familia?», preguntó con inocencia. Edward se agachó, tomó a su hija entre los brazos y con la voz apenas audible respondió: «Ahora esta casa tiene alma de nuevo». Daisy cerró los ojos un instante. No necesitaba más. Ni aplausos, ni registros civiles, ni fotografías. Solo ese instante perfecto. Después de la ceremonia, todos regresaron al interior para compartir la sencilla comida. El fuego ardía con fuerza en la sala principal, donde la mesa había sido dispuesta con una mantelería antigua, unas pocas flores secas en jarrones de porcelana y platos de loza sencilla. La tarta de frutas fue servida con té caliente y cada sonrisa que se cruzaba entre criados y patrones tenía el peso de la historia compartida. Edward, por primera vez en mucho tiempo, se permitió reír. Clara, que había permanecido silenciosa desde el escándalo, se acercó a Daisy y le tomó la mano. «Gracias por quedarte», dijo en voz baja. Daisy acarició sus dedos con ternura. Comprendía que esas palabras no eran solo por ese día, sino por todo lo vivido. Cuando cayó la noche, Edward y Daisy subieron juntos la gran escalera de la casa. La misma que tiempo atrás había estado marcada por la tragedia, ahora parecía más liviana. Al pasar junto al retrato de Margaret, ambos se detuvieron. No había miedo, ni sombra, ni remordimiento, solo respeto. Edward alzó la mirada hacia el rostro pintado de su difunta esposa y murmuró: «Gracias por dejarme vivir otra vez». Daisy no preguntó, solo tomó su mano y continuaron subiendo juntos.
En el exterior la nieve seguía cayendo con suavidad, cubriendo los tejados de Nueva York en un manto blanco e impoluto. Y mientras las luces se apagaban lentamente en la mansión, no hubo besos apasionados ni promesas grandilocuentes. Solo una mirada sostenida, una promesa muda, y el calor de dos almas que, habiendo conocido el abismo, eligieron construir desde la ruina un hogar. 9 inviernos habían pasado desde aquella boda silenciosa, envuelta en nieve y promesas. 9 años desde que Daisy Whitmore cruzó el jardín congelado vestida de lana, llevando en el pecho una esperanza tímida, pero firme como el hielo que cubría los tejados de la ciudad. Mucho había cambiado desde entonces, y sin embargo, el alma de la mansión Latham seguía latiendo con la misma ternura que nació aquella mañana. Era el año 1903. Nueva York hervía con tranvías eléctricos, mujeres con sombreros de plumas y movimientos que reclamaban derechos que antes ni se nombraban. Los nombres que alguna vez dominaron los periódicos de sociedad habían perdido poder, y los antiguos salones de gala daban paso a salas de conciertos, bibliotecas y comités de beneficencia. La aristocracia, antaño intocable, ahora aprendía a convivir con una nueva clase de mujeres, educadas, valientes, despiertas. Daisy era una de ellas. Desde hacía 5 años dirigía una pequeña escuela para niñas huérfanas en las afueras de la ciudad. La fundó con parte de la herencia que Edward le entregó como regalo de aniversario, y en su dirección figuraban también los nombres de Clara y Lucy, que la ayudaban cada semana con entusiasmo y devoción. Clara, ya de 19 años, se había convertido en una joven reservada pero luminosa, amante de la música y defensora de las causas justas. Lucy, de 15, seguía siendo la chispa de la casa, ruidosa, vivaz, pero con una sensibilidad que conmovía a quien la conociera. Edward, ahora con canas visibles en las sienes, seguía tan elegante como en sus días de magnate, pero con una mirada más serena y unos hombros menos tensos. Había vendido gran parte de sus acciones, conservando apenas lo suficiente para sostener a su familia y apoyar los proyectos de su esposa. Se alejó definitivamente de los círculos sociales que alguna vez le temieron y encontró una paz que nunca creyó merecer. La casa ya no era sombría. Aunque conservaba la sobriedad victoriana de su arquitectura, el interior se había llenado de luz, de retratos familiares, de risas y, sobre todo, de nuevos pasos pequeños. Porque sí, el amor entre Daisy y Edward resistió al paso del tiempo y floreció más allá del luto y del miedo. 4 años después de su boda, cuando ya no esperaban milagros, nació su hijo, Henry, un niño risueño, de cabello castaño claro como su madre y mirada intensa como la de su padre. La llegada de Henry no reemplazó lo perdido, pero regaló a la casa un nuevo capítulo, una risa infantil que recorría los pasillos y llenaba los rincones que antes callaban. En cuanto a Adela Rowe, el destino fue menos indulgente. Tras su humillación pública y el fracaso de sus intentos por forzar un matrimonio por conveniencia, se marchó a Europa, donde intentó conservar su posición social a base de apariencias. Sin embargo, con los años, su nombre fue cayendo en el olvido, y lo único que quedó de ella fue una columna escueta en los archivos de sociedad que hablaba de una dama de temperamento fuerte y fortuna esquiva. Nadie volvió a nombrarla en la mansión. A veces, Daisy se detenía en la ventana del salón de invierno, la misma donde Edward solía observar el jardín en silencio. Desde allí podía ver a Clara leyendo bajo el roble, a Lucy enseñando a Henry a patinar en el sendero nevado y a Edward caminando con un bastón de madera tallada con el mismo porte de siempre, aunque sus pasos fueran ya más lentos. En las noches frías, cuando el viento ululaba como antes y la nieve cubría las farolas de gas, Edward aún colocaba más leña en el hogar, y Daisy se sentaba a su lado,
con una manta sobre las piernas y un libro entre las manos. No hablaban mucho, no lo necesitaban. Habían aprendido que el amor más verdadero no siempre se grita ni se presume. Se construye, se cultiva, se cuida. Y aunque el retrato de Margaret aún colgaba en la escalera principal, ahora lo acompañaba otro, uno de toda la familia reunida bajo un manzano florecido, con Henry en brazos de su madre, Lucy riendo a carcajadas y Clara tocando el piano al fondo. Era una imagen sin luto, sin sombras, una imagen de lo que habían logrado juntos. Porque al final, el amor que nace en medio del dolor no se desvanece con los años, se fortalece. Y aunque la nieve vuelva cada invierno, nunca más volverá a helar los corazones de quienes, un día, decidieron convertir una casa vacía en un verdadero hogar. Y así, mientras las luces de la ciudad parpadean a lo lejos y la historia cierra su último telón, queda una única certeza: el invierno puede cubrirlo todo, pero nunca podrá apagar el calor de un amor que aprendió a resistir. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, como a Daisy, quien llegó a una casa envuelta en luto, sin saber que allí encontraría no solo un destino, sino un amor capaz de renacer entre la nieve, el silencio y las sombras del pasado. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para volver a empezar, que el amor verdadero no grita, susurra en los gestos, en las miradas, en las decisiones que se toman cuando nadie está mirando. También nos enseña que la dignidad, la bondad y la templanza pueden transformar incluso los corazones más endurecidos por el dolor. Edward, al reconocer sus errores, eligió no el poder ni la apariencia, sino la verdad y el amor. Y eso cambió el destino de una familia entera. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saberlo en los comentarios. ¿Qué escena te conmovió más? ¿Qué aprendizaje te llevas contigo? Escribe la palabra invierno. Si llegaste hasta aquí, así sabré que formas parte de las almas sensibles que aman las historias con profundidad, emoción y esperanza. No olvides compartir esta narración con quienes creen que el amor aún puede sorprender, incluso en los lugares más sombríos. Y si deseas seguir viajando por épocas llenas de pasión, secretos y redención, te invito a ver otras historias que estoy dejando en las tarjetas. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda, donde hubo dolor, aún puede florecer un nuevo comienzo.